Buen día, profesor. Mi nombre es Alejandro Molina y en nombre de mi grupo le doy la bienvenida a la charla sobre nuestro artículo científico que está titulado como el uso de células madres para el tratamiento contra la diabetes. Somos el número 4 y estamos conformados por mi persona, Alejandro Molina, por Ana Urriola, César Abrego y Fabián Brenes. A continuación le voy a hablar un poco de forma introductoria de lo que trata nuestro artículo científico. Las células madres son las células de las cuales se generan todas las demás. Bajo las condiciones adecuadas se pueden dividir para formar lo que se conoce como células hijas. Estas células hijas se pueden dividir para formar lo que se conoce como otras células madres o convertirse en células especializadas por medio de la diferenciación. Los médicos e investigadores tienen un interés especial en estas células, ya que al poder ser diferenciadas en un laboratorio nos pueden ayudar a entender de mejor manera cómo se desarrollan las enfermedades y las afecciones. El poder diferenciar las células madres da poder al uso de las mismas para regenerar y reparar tejidos enfermos o dañados en un ser humano. La diabetes mellitus es una enfermedad que impide al cuerpo utilizar la energía que consume. La hormona que lleva este proceso a cabo se llama insulina y es producida por las células beta del páncreas. Esto puede suceder de dos maneras. El páncreas produce poca o nada de insulina, o el páncreas produce la insulina, pero el cuerpo no la puede metabolizar. Al primer caso se le conoce como diabetes mellitus tipo 1 y al segundo como diabetes mellitus tipo 2. Nuestro objetivo de esto y nuestro interés viene debido a que este es un tema que está siendo estudiado actualmente para poder lograr resultados que sean bastante satisfactorios para el ámbito médico y poder lograr tener un tratamiento que logre suprimir esta enfermedad de forma definitiva en los pacientes que la sufren y así poder aliviarles todo lo que le puede causar esa enfermedad, ya que si se complica puede causar daños irreparables en el organismo. A continuación, mi compañera Ana Urriola les va a hablar un poco más sobre el tema en profundidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Urriola y hoy les pienso hablar sobre los principios generales de las células madre. Las células madre se definen como células clogénicas capaces de autorrenovarse y diferenciarse en diferentes tipos de líneas de desarrollo. Estas células pueden expandirse in vitro o in vivo y diferenciarse según un tipo de celular deseado. Existen diferentes tipos de células madre para generar muchos tipos de células diferentes. Las células madres embrionarias, las células madres fetales y las células madres de diminutos adultos. Con métodos de diferenciación y selección in vitro, las células madres embrionarias pueden ser guiadas y hacer la diferenciación en tipos celulares específicos, para luego ser identificados mediante selección genética. Ahora les hablaré sobre la aplicación de las células madres como tratamiento para la diabetes. La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes de la sociedad industrializada, al margen del alto riesgo vital y la comprometida calidad de la vida de los pacientes. La diabetes supone un alto gasto sanitario, no solo por la enfermedad, sino por complicaciones asociadas como problemas cardiovasculares, nefropatía, neuropatía. El punto común de los tipos de diabetes es un problema a la hora de regular los niveles de azúcar. Normalmente estos niveles de azúcar son regulados por la liberación de la hormona insulina. La insulina se produce en células de las páncreas llamadas células beta, que se agrupan junto con otras células pancreáticas, los islotes de Langerhans. En un páncreas humano existen alrededor de 1 millón de islotes. La producción de insulina en el páncreas humano. Las células beta se encuentran junto a los vasos sanguíneos que fluyen desde el páncreas y desde ahí liberan la insulina hacia el torrente sanguíneo. La insulina es necesaria para que las células puedan captar la glucosa y la puedan utilizar como energía.
Los trabajos realizados han demostrado que es posible, a partir de una célula madre y llegar hasta una célula productora de insulina. Para ello se han desarrollado diversas estrategias que podrían clasificarse en 3 grandes grupos: las trampas celulares, los métodos coaxiales y los métodos direccionales. Muchas gracias. Los trabajos realizados han demostrado que es posible partir de una célula madre y llegar hasta una célula productora de insulina. Para ello se han desarrollado diversas estrategias que podrían ser clasificadas en 3 grupos: trampas celulares, métodos coaxiales y métodos direccionales. Las trampas celulares son un sistema de selección basadas en la tecnología de ADN recombinante que permite obtener poblaciones celulares específicas. Ejemplo, se puede conferir la propiedad de resistir a un antibiótico a aquellas células capaces de expresar el gen de la insulina en la población cultivada. Métodos coaxiales se tratan de la utilización de medios de cultivo que intentan de alguna forma reproducir las condiciones de diferenciación más favorables para las células beta in vitro. Este tipo de estrategias trabaja con la información obtenida a partir de estudios de desarrollo embrionario en modelos de animales. Y los métodos direccionales son la obtención de un tipo celular específico mediante la inducción o bajo el control de un gen maestro, es decir, un gen único y específico del tipo celular que se pretende obtener. Las células beta presentan ciertos genes específicos, aunque no exclusivos, de este tipo celular, como es el caso de la propia insulina y de determinados factores de transcripción. La reciente puesta a punto del trasplante de islotes, las estructuras del páncreas especializadas en la producción de insulina, ha encendido un rayo de esperanza a aquellas personas aquejadas por esta enfermedad. De hecho, el nuevo protocolo puesto a punto en la Universidad de Edmonton por el Dr. James Shapiro ha permitido eliminar la inyección de insulina en diabéticos por un periodo superior a los 4 años. A pesar de que este protocolo necesita importantes mejoras, el principal obstáculo con el que se debe enfrentar es la desproporción que existe entre el potencial número de donantes con respecto al de posibles receptores. Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, ha demostrado que las células resultantes son más sensibles a los niveles de glucosa que fluctúan en la sangre. El tratamiento de las células con distintos factores en diferentes momentos. Para este estudio, el laboratorio de Millman todavía cultivó células beta de células madre humanas, pero realizó numerosos cambios en la receta para producir células beta productoras de insulina. Tratando las células con diferentes factores en distintos momentos a medida que crecían y se desarrollaron para ayudar a las células madre a funcionar más efectivamente. Una vez que se completó el proceso, los investigadores trasplantaron las células beta en modelos experimentales diabéticos con sistemas inmunitarios deprimidos para que no rechazaran las células humanas. Esas células trasplantadas produjeron insulina a niveles que controlan efectivamente el azúcar en la sangre de los ratones que fueron utilizados, curando funcionalmente su diabetes durante varios meses, lo cual para la mayoría de los roedores en este estudio fue toda su vida. Millman dice que no puede predecir exactamente cuándo podrían estar listas estas células para los ensayos en humanos, pero cree que existen al menos 2 formas en las que podrían probarse las células beta derivadas de células madre en pacientes humanos. Lo primero sería encapsular las células en algo como un gel, con los poros suficientemente pequeños como para evitar que entren las células inmunitarias, pero lo suficientemente grandes como para permitir que salga la insulina. Otra idea podría ser utilizar herramientas de edición de genes para alterar los genes de las células beta de manera que se les permita esconderse del sistema inmunológico luego de la implantación. Millman señala que, si se demuestra que las células beta derivadas de células madre son seguras y efectivas para las personas con diabetes, su método de fabricación de las células podría incrementarse rápidamente a una escala industrial. Solo en su laboratorio, su equipo puede crecer y desarrollar más de 1.000 millones de células beta en solo unas pocas semanas. Bueno, la conclusión de este artículo científico. Los investigadores que trabajan para desarrollar tratamientos más efectivos
para la diabetes están recurriendo a las células madre, las cuales pueden transformarse en células que producen insulina. Pero hay un desafío importante. En la cantidad de insulina producida por estas células es difícil de controlar. Las células madre se trataron con diversos factores de crecimiento para persuadirse a pasar de células beta secretoras de insulina, pero las células beta no funcionaron tan bien como esperaban los investigadores. Y finalmente, en los últimos años, las investigaciones en el campo de la biología celular de las células madres pluripotenciales están avanzando a gran velocidad. No obstante, todavía es necesario continuar en la búsqueda de la célula correcta y los protocolos de crecimiento y diferenciación adecuadas. Además, para los diabéticos de tipo 1 es fundamental desarrollar protocolos que producen un bloqueo adecuado y autoinmunidad, ya que en ello este proceso es tan importante como podría ser la reacción normal de rechazo de tejido trasplantado. Gracias.